Estados Unidos y Canadá necesitan a México. ¿Y qué pueden perder con todo esto? El vídeo al que voy a reaccionar es extraído del canal de Mr. Cracks, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Ya no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, crecen las voces que piden dejar a México afuera del TEMEC. Eso no es poca cosa. El día de hoy a las 9:30 de la mañana tenemos una llamada con el presidente electo Donald Trump. Donald Trump amenazó en campaña con aplicar impuestos de hasta 100% a los productos mexicanos. Si tú pones aranceles, pues nosotros vamos a tener que poner aranceles. México puede parar en seco a Donald Trump y Canadá. Hace apenas unos días fueron las elecciones en los Estados Unidos y justamente ahí hicimos un video en el cual veíamos y les mostraba todo lo que depende en México de la economía de Estados Unidos. Pero ¿cuánto dependerá la economía de Estados Unidos y de Canadá de la economía mexicana? Y si están en posición de podernos amenazar, ¿será que todo esto es verdad o solamente son amenazas y temas políticos los cuales se ponen sobre la mesa pero la realidad es otra? Y es que precisamente en ese video había comentarios de todo tipo. Algunos mencionaban que es verdad que México perdería. Por otro lado, había otros que mencionaban que esa misma dependencia le afectaría a los Estados Unidos, que el más perjudicado sería Estados Unidos, o incluso de que México ya no es lo que era antes y que actualmente nuestros vecinos lo pensarán dos veces antes de romper nuestra relación comercial. Y es que, como dice el dicho, es fácil hablar porque todos sabemos que en campaña se dice lo que el pueblo quiere escuchar. Y es por eso que el día de hoy nos vamos a centrar en dos cosas fundamentales. Punto número uno, vamos a ver cómo fue el gobierno de Donald Trump, cómo fue en 2016, porque en ese entonces también hizo muchas promesas de campaña, cuáles sí cumplió. Y punto número dos, vamos a ver la otra cara de la moneda, qué perdería Estados Unidos y Canadá si cancelara sus relaciones comerciales con México. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Como todos sabemos, las palabras muchas veces se las lleva el viento y qué mejor para demostrar eso que los políticos. Todos sabemos que en campaña, justamente no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, lo que hacen es que al principio prometen bajarte la luna a las estrellas, sin embargo, una vez de que llegan al poder, ya no lo cumplen. Y es que precisamente hablando de los Estados Unidos, este es un país democrático en el cual lo que hagan depende de muchos factores, no solamente el presidente, sino que se reparte el poder en la Cámara de Representantes, en la Cámara del Senado, etcétera, y estos son contrapesos que hacen que el presidente no pueda hacer su voluntad en este país. Y es por eso que vamos a comenzar rápidamente por 10 de las promesas de campaña que hizo el presidente o expresidente Donald Trump en el año de 2016. Vamos a comenzar a ver cuáles son las que propuso y cuáles son las que realmente cumplió al término de su mandato. Si no tenía suficiente Donald Trump con subir los aranceles a los automóviles, pues ahora también lo quiere hacer en todo. No me gusta nada la manera que tiene Donald Trump de hacer campaña política atacando a los mexicanos. Número 1. Derogar el Obamacare. Número 2. Traer de vuelta los empleos a Estados Unidos. Esto con su frase de hacer nuevamente grande a Estados Unidos. Número 3. Reducir la tasa de impuestos a negocios. Número 4. Deportación masiva de inmigrantes de 2 a 3 millones de delincuentes. Número 5. Construir un muro en la frontera con México y hacer que México lo pague. Número 6. Veto total a musulmanes. Número 7. Meter a la cárcel a Hillary Clinton. Número 8. Alejamiento de la OTAN. Número 9. Renegociar acuerdos comerciales. Pero vamos a ver rápidamente cuáles de ellas sí cumplió y cuáles no cumplió. A ver. En el caso de Obamacare, Trump intentó derogarlo, pero no lo logró. Aunque junto a su partido hicieron varios intentos para reemplazarlo, no lo lograron del todo. Pero sí lograron quitar la multa a quienes no tuvieran seguro, entre otros cambios. Eso era una especie como de seguridad social, creo yo. Porque ahí en Estados Unidos es muy caro enfermar, sale muy caro. En el caso de los empleos de la clase obrera que se fueron a otros países con su lema hacer a Estados Unidos grande de nuevo, no pudo cumplirlo, pues en Michigan, por ejemplo, de enero de 2017 a diciembre de 2018, tuvieron una pérdida del 9% de empleos de manufactura. Incluso se puede rescatar que benefició más a empresas neoliberales que a la clase trabajadora. Número 3. Pues si gente de la clase trabajadora votó a Trump, no le sirvió de mucho en este aspecto, como podemos observar. En el caso de los impuestos, es uno de sus más grandes logros, pues logró bajar el impuesto corporativo del 35% al 21%, además de otras deducciones. Número 4. Ese tema hizo mucho revuelo y sí que lo apoyaba mucha gente.
Número 4. En cuanto a inmigración, veamos cuántos migrantes expulsaron los últimos presidentes de Estados Unidos. En el caso de George W. Bush, este deportó a 2 millones de inmigrantes, esto en 8 años de gobierno. Sin embargo, Obama deportó a 8 millones. De hecho, solamente en su primer mandato deportó a más de 5 millones de inmigrantes. Por otro lado, con Trump tuvimos que en 4 años de gobierno fueron poco menos de 1 millón de inmigrantes, y en el mandato de Joe Biden, este cuenta con una cifra cercana a 2.8 millones de deportaciones. Esto según cifras de la revista AS Estados Unidos, BBC y Telemundo, confirmando que aunque ha sido el presidente más agresivo contra los migrantes, también ha sido el que menos los atacó. Es curioso porque Donald Trump hace campaña sobre eso. Me llegan muchos vídeos a través de las redes sociales sobre el tema, pero podemos ver en este tema la diferencia que hay entre Donald Trump y Obama en cuanto a los datos de expulsar inmigrantes. Número 5. En cuanto al muro, es una promesa cumplida a medias, pues se construyeron cerca de 732 kilómetros de barrera. Sin embargo, como dato curioso, de esos 732 kilómetros, solamente unos 79 kilómetros eran nuevos o tramos construidos donde antes no había nada. Es aquí donde se cumple lo que te comenté, que por un lado decirlo es sencillo, pero no siempre materializarlo es igual de fácil. Para ese entonces tropezó con problemas legales, problemas para adquirir tierras privadas en Texas, además de problemas presupuestales que detuvieron su muro, aunque en algunos casos no es un muro sino una valla. Es por eso precisamente que Joe Biden canceló la construcción del muro en el año de 2021. Y si eres observador te habrás dado cuenta que México no pagó el muro. Primero Peña Nieto se negó a hacerlo y luego Obrador hizo lo mismo, por lo que ese muro fue pagado con los impuestos pagados por los contribuyentes estadounidenses. Número 6. En cuanto a musulmanes, Trump dijo, y cito textualmente, llamo a un cierre total y completo de musulmanes entrando a Estados Unidos. Pero No sé por qué es tan radical la cosa. Aquí en mi pueblo hay musulmanes y son parte del pueblo y ya está. Que no hay más. Trabajan, tienen hijos, hacen actividades en tiempo libre, ya está. lo que empezó como un veto total se convirtió más tarde en una revisión minuciosa, por lo que tampoco se cumplió. Número 7. De meter a la cárcel a Hillary Clinton, pues mejor ni hablamos porque tampoco lo cumplió. Número 8. En cuanto a su alejamiento Mejor ni hablamos porque, vamos, que lo dijo por decir en plena campaña, ya suelto esto y ya está. Y luego, nanay, donde dijo digo, digo Diego. de la OTAN, Trump nunca se alejó de la OTAN. Es verdad que usó la retórica y amenazó en varias ocasiones de salirse y dejarlos solos en contra de Rusia. Sin embargo, nunca se salió. Incluso aumentó su presencia militar en Polonia y Europa del Este, todo esto para contrarrestar a Rusia. Número 9. Renegociar acuerdos comerciales. Uno de los compromisos más importantes durante su campaña fueron evidentemente el TEMEC, que de hecho sí lo revisó e incluso dio por terminado el TLCAN y nació el TEMEC. Pero a pesar de que logró obtener algunas cosas diferentes, el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países es tan fuerte que este tratado de hecho continuó adelante y siguió avante, solamente teniendo algunos cambios que eran para fortalecer Norteamérica, como por ejemplo en el sector automotriz, que ahora exigía mayor número de piezas de origen norteamericano, condiciones laborales más estrictas o temas de propiedad intelectual, aunque del lado de China sí impulsó su guerra comercial del año 2018, la cual terminó por afectar al sector agrícola y manufacturero de los Estados Unidos. Si os fijáis, Trump no pudo cumplir prácticamente ninguna promesa que llevara consigo gasto. El famoso muro con México, el más significativo, aún lo estamos esperando. Así que si hiciste cuentas, esto nos lleva a cerca de un 30% de efectividad o de cumplimiento de sus promesas de campaña, es decir, de 10 cumplió cerca de 3 o algunas a medias. Sin embargo, algo que es muy cierto es de que es alguien que está dispuesto a ser flexible, es decir, a diferencia de otros políticos que ellos se centran en su forma de pensar y de ahí no los puedes mover. Trump es alguien que está enfocado en los resultados, es alguien que para ofrecer resultados está dispuesto a hacer algunos cambios o a flexibilizarse. Es por eso que muy seguramente veremos a Estados Unidos como un país que sale avante en los próximos años. Sin embargo, eso no quiere decir que va a cumplir el 100% de sus promesas de campaña. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que efectivamente el presidente Trump logre cumplir el 100% de sus promesas de campaña rumbo al año 2025? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Pues yo creo que no va a cumplir el 100% ni la mitad tampoco. Al final Trump es muy panfletario y le gusta mucho el show y eso le da votantes. A ver, Trump lo que ha hecho muchas veces es crear tensiones raciales en su país. Promovió mucho el racismo. Cuando pasó el COVID, hizo unas declaraciones que no son de un presidente. Si llegó a decir que el COVID se combatía con una inyección de desinfectante.
lo gestionaron muy mal, ¿eh? A Trump le gusta hacer show y hace comentarios muy ofensivos. Es que a mí, en la política, esa parte del show, yo lo siento, pero no la comprendo. Si tú quieres ver un show, pues te vas a ver una obra de teatro o una película o ves un programa del corazón. Pero creo que la política es seria y debe ser seria. Sin embargo, en los últimos días, una de las noticias más recurrentes ha sido justamente esto, de que México va a caer, de que la economía de México está en quiebra, de que el principal afectado de la elección de los Estados Unidos es México, incluso esto siendo alentado ahora ya por algunas personas de Canadá, quienes mencionan que deberían de sacar a México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De esto he leído cosas, sobre qué pasaría con México si gana Donald Trump en Estados Unidos. El tema de la presidencia de Estados Unidos, quién se ha elegido y cómo se hagan las políticas, de alguna forma afecta prácticamente a todo el mundo. Entonces, si para casi todo el mundo ese movimiento va a crear un impacto importante, imaginaos en México que está debajo. Eso pienso yo desde fuera, ¿eh? Ahora a ver qué nos comenta Mr. Cracks. Doug Ford, primer ministro de Ontario, puso sobre la mesa la propuesta de sacar a México del acuerdo comercial entre América del Norte conocido como TEMEC. Y es que aquí hagamos un pequeño paréntesis, una pequeña pausa, pues resulta ser que justamente todos vimos aquel video en el cual el presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en alguna ocasión de que justamente cuando estaban en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, estaba a punto de dejar fuera de este tratado a Canadá. Sin embargo, el presidente Obrador llamó al presidente de Estados Unidos y le dijo, ¿sabes qué? Dales chance, vamos a dejarlos, somos 3 países que hemos sido hermanos, déjalo que entre nuevamente a este tratado. En este caso México abogó por Canadá para que entrara a este tratado. Por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, pues no quería que se incluyera Canadá. Yo insistí con el presidente Trump y lo convencí. No obstante, seguramente, como sabes, algunas veces las puñaladas vienen por aquellas personas que ni siquiera nos imaginamos, y en este caso, cuando todos pensaríamos que Canadá es un país tranquilo, que los canadienses son muy parecidos a nosotros, que son buenas personas, que son nuestros amigos, justamente en ese entonces sale el primer ministro de Ontario, en este caso Doug Ford. Esta persona dice que dejen fuera del Tratado de Libre Comercio a México. Todo esto para dejar un tratado comercial bilateral solamente entre Estados Unidos y Canadá. Esto alegando que México ahora es la puerta trasera para la entrada de vehículos y toda clase de productos chinos. Pero hagamos una pausa, ¿está mintiendo o será cierto lo que dice? De hecho, ya vimos en videos pasados cómo las mercancías chinas están entrando clandestinamente por toneladas diariamente a nuestro país y llenan no solamente el mercado mexicano, sino de ahí parten hacia el norte. Actualmente, si compras 10 productos en línea, seguramente más de 7 serán hechos en China, lo que habla del gran descontrol que existe al ingreso de mercancías chinas hacia México. Así que aquí el ministro canadiense, pues de hecho no está mintiendo ni inventando nada. Y es que si nos detenemos a analizar cuáles son las cosas que Estados Unidos y Canadá más le recriminan a México, serían principalmente 3. Número 1, migración. Número 2, inseguridad y venta de sustancias ilícitas. Sin embargo, la más importante sería la tercera, y por muy descabellado que parezca, sería la llegada masiva de productos chinos a Norteamérica. La mayoría de los mexicanos no sabe que China ha estado invirtiendo estratégicamente en el puerto de Manzanillo, uno de los principales puntos de entrada de mercancías asiáticas en México. Y es que ese parece ser el talón de Aquiles del gobierno mexicano, pues ahora estas mercancías ya no solamente llegan vía marítima. Según el economista, solamente en los últimos 3 años, es decir, de 2021 a 2024, se disparó en 550% la llegada de mercancías solamente hablando de vía aérea. Esto es demasiado y es una cifra escandalosa, pues solamente en 3 años los chinos nos aventaron casi 6 veces más mercancías. Por decirlo de otra forma, China se está apoderando del mercado mexicano y México no está haciendo nada para detenerlo. Incluso si hacemos memoria, hace 10 años no veíamos carros chinos en las calles de México. Sin embargo, ahora los Uber son chinos, el vecino tiene un carro chino. Hace 20 años las piezas automotrices, las telas, insumos básicos, electrónica y muchos más eran de origen mexicano. Ahora, si hacemos un estudio de mercado, más del 80% de las mercancías serán de origen chino. Está pasando como en España. En España también hay muchos productos chinos, muchísimos, muchísimos. También empiezan a haber coches chinos. Empezó todo siendo cosas muy económicas, de más baja calidad, pero conforme han pasado los años han ido abriendo mercado.
Y de eso ya se dio cuenta Estados Unidos y Canadá, porque de nada sirve que le pongan aranceles a productos chinos en Estados Unidos y Canadá si México los deja pasar como si nada, y de aquí llegan sus mercancías a estos dos países. En ese aspecto, la relación con nuestros vecinos y el Tratado de Libre Comercio se está deteriorando y poniendo en riesgo no por culpa de los mexicanos, sino por culpa de los chinos, los cuales ya hicieron de México su patio trasero. Otro de los puntos que te comento es el tema de la migración, y es que este es un tema que lleva ocurriendo entre estos países, los cuales se han beneficiado de la mano de obra barata de México, todo esto desde los programas como por ejemplo Bracero hasta la apertura de visas de trabajo hacia Canadá. Así que este es un tema más electoral que realmente un problema grave de México, pues de hecho debes de saber que México ya no es el país que más migrantes envía a Estados Unidos. De hecho, en el año de 2007 la población mexicana era de 3.7% en Estados Unidos. Sin embargo, para el año de 2021, esta población descendió a 3.2%. Todo eso sin contar que cada año emigran menos mexicanos hacia los Estados Unidos. Finalmente, Pero eso creo que es un dato positivo para México. Quiero decir, si no salen a Estados Unidos a buscarse la vida, también puede ser que haya gente mexicana en Estados Unidos y se vuelva a México, porque la política cambia con los años y a lo mejor lo que era el sueño americano en Estados Unidos, pues ahora no lo es tanto. En el caso del crimen organizado, es verdad que se debe sofocar la ola de violencia, pero tampoco podemos pasar por alto que mientras hace algunas décadas Colombia era la capital del tráfico de sustancias, ahora México ocupa el primer lugar mundial en tráfico. Sin embargo, algo que tampoco debemos pasar por alto es que, como bien ha mencionado en repetidas ocasiones el gobierno de México, sin demanda no habría oferta. Es verdad que México produce o traslada sustancias ilícitas, pero México no está ni siquiera cerca del top 5 de países que más lo consumen. De hecho, según la Secretaría de Gobernación de México, los 5 países que más sustancias consumen son Canadá, Chile, Estados Unidos, Holanda y la Gran Bretaña. Por lo que Holanda está en el top, pero creo que es porque allí la consumición de marihuana es legal. Entonces, claro, si tú sales a tomar un café y te fumas ahí y te fumas un verde, ¿sabéis? Como el que se fuma un cigarro. Bueno, no creo que haya tanta gente que fuma verde como fumar cigarros, ¿no? Pero seguro que si hay libertad y tú vas a un sitio, consumes y lo pagas y con eso se pagan hasta impuestos y todo, esto quiere decir que si esos países tomaran medidas, pues todo esto sería más fácil que acabara. Si tú tienes un país que consume y no se lo trae nadie, pues ya se lo traerán otros o ya se lo harán ellos. Yo pienso que esto es algo que se tiene que cooperar entre países. Porque si tú no haces nada en tu país y solo tiras balones fuera, pues el problema no te lo vas a quitar. Son temas delicados, ¿eh? Los que está tratando hoy Mr. Crack son temas muy delicados. Que de este lado del mundo podríamos hacer nuestro trabajo en controlar este negocio, pero lo cierto es que no existiría este negocio si estos países no exigieran un gran volumen de demanda. Todo esto sin mencionar que, ok, se llevan las sustancias hasta la frontera, pero ¿quién las distribuye en Estados Unidos? ¿Quién se encarga de este negocio del otro lado de la frontera? ¿Toda la culpa es de México? Así que hasta este punto, tú ponme en la parte de los comentarios cuál crees que sea el problema de la política externa que más pone en riesgo la economía y relación con los Estados Unidos y Canadá. Claro, mi opinión desde fuera a este tema tan delicado es que no se le puede culpar solo a México. Es que se está distribuyendo en otros países porque la gente quiere y también gente de poder. Gente de poder que consume y luego le tira la culpa siempre a los mismos, pero no a ellos por no hacer una labor. Claro que México tiene culpa, claro, pero también los otros países. Pues es normal que Holanda esté en el top. ¿Serán acaso las sustancias ilícitas, la migración o serán acaso las importaciones chinas? Te leo en los comentarios. Número 2. A toda acción corresponde una reacción. Y en este caso puede ser que Estados Unidos, si acaba con la relación económica que tiene con México, posiblemente sí, es verdad, le haga un daño a México, pero posiblemente también se dé un tiro en el pie. O sea, Trump en un arranque de locura nos cierra las ventas de gas natural o establece este arancel de 25% y literalmente nos revienta la economía. Deja de quejarte de la victoria de Trump y aprende a ganar dinero con ella. Y ojo, porque si eres mexicano y vives en México, Trump representa hasta ganancias dobles para ti. Número 1. Migración. Hasta este punto todos conocemos este tema y sabemos que Estados Unidos es un país que actualmente es el que más migrantes recibe de todo el mundo, pero también sabemos que México actualmente sirve como tapón a las migraciones. Es decir, desde el año de 2016 Trump hizo que México ahora se convierta en el tapón, en la frontera sur que tiene Estados Unidos. Ahora los migrantes se quedan en México. En ese aspecto México funciona como una protección hacia los Estados Unidos, pero ¿qué pasaría si Estados Unidos deja fuera a México y México retira esa protección que tiene, ese blindaje que no alcanzamos a ver, pero
pero que permite que muchos migrantes no lleguen hacia los Estados Unidos. Claro, si México se desentiende, adiós tapón y todos para adentro. Entonces, si México hace esa labor y además hay menos mexicanos que emigran a Estados Unidos, pues Donald Trump, ¿qué más quieres? Para empezar, como ya les mostré, el futuro presidente no es famoso por ser el que más deportaciones ha hecho. Otro punto interesante es que las deportaciones no son gratis, le cuesta mucho dinero al gobierno y por si fuera poco, nos guste o no, lo cierto es que los migrantes sacan a flote el trabajo que los gringos no quieren hacer. Si en algo es famoso el mexicano, es que va a trabajar, y el mexicano no es famoso por ir a pedir dinero regalado, tampoco es famoso por ir a otro país para que lo mantengan. De hecho, todos sabemos que el mexicano va a trabajar, va a hacer un patrimonio, va a sacar a su familia adelante. Prueba de ello es que los mexicanos de primera generación que llegan a Estados Unidos están dispuestos a hacer los trabajos más pesados y mal remunerados con tal de salir adelante. Eso es absolutamente cierto. De esto ya desde hace más de un año he hecho vídeos sobre esto, que se ha demostrado con el tema de Florida, cuando pasó lo de Florida, que los querían sacar a todos, hacerles unas leyes durísimas a los inmigrantes. Cuando se fueron de Florida y se quedaron la misma gente de Florida intentando ocupar esos puestos en la construcción, en el campo y demás, se podía ver cómo lo sufrían y cómo no estaban tan preparados. Es que todo este tema es muy delicado, ¿no? De el que entra, el que sale. Pero claro, aquí en España, por ejemplo, si no hubieran inmigrantes, ya os digo yo que el campo, no sé quién iba a trabajar hoy en día cuando en cuestión de leyes es tan difícil sacar beneficio, cuando tú tienes campos y huertas para frutas, para crear alimentos. O sea, fijaos cómo está la situación. El margen es tan bajo que mucha gente pues tiene a inmigrantes trabajando, les paga poco, pero es que si no estuvieran los inmigrantes, no tendríamos frutas, no tendríamos verduras, no tendríamos arroz, patatas. Y también puedes ver muchos trabajando en la obra, es decir, trabajos pesados. Y lo que pasa aquí en España, pues también pasará en Estados Unidos y en otros países. Aunque también con datos del Instituto de Policía Migratoria de los Estados Unidos, los mexicanos de tercera generación ya cuentan con buenos niveles educativos que les permiten obtener mejores ofertas de trabajo y sueldos bien remunerados, por lo que podemos ver que en solamente 3 generaciones, nuestros paisanos ya lograron sacar a sus familias adelante a una clase social media o media alta en los Estados Unidos. Claro, todos los mexicanos que se han formado en universidades, pues han podido allí y mostrar toda su valía. Ya ha cambiado en esta tercera generación, con mucha gente, con muchos mexicanos con un buen nivel de estudios yendo a otro país a buscarse la vida. Aquí en España también pasa. Mucha gente que se forma para salir adelante ha de irse a vivir a otros países. Y dicho esto, ¿pueden imaginarse un Estados Unidos sin mexicanos? Eso de hecho ya pasó en Florida cuando justamente el gobernador fue en contra de los migrantes y al otro día ya no había quien hiciera los trabajos cotidianos. De hecho, lo que decía, si es que fue así. Podéis ver vídeos en mi canal sobre ello. en estados como California, Texas, Nuevo México, Arizona o Florida, los migrantes son la columna vertebral de la economía estadounidense. Todo esto sin olvidar que los estados más poderosos de Estados Unidos son California y Texas. Así que puedo asegurarte que Estados Unidos no deportará a todos los migrantes porque conoce los riesgos. Con esto no estoy diciendo que la migración ilegal es algo bueno, porque claramente rompe el balance social de una localidad, como está pasando en Tapachula, Chiapas o Tijuana. Pero hablando específicamente de nuestros hermanos migrantes mexicanos, a Estados Unidos le conviene que haya migrantes mexicanos y ni decir nada de Canadá, que no cuenta con mano de obra. Número 2, economía. También, como te puedes dar cuenta, en Estados Unidos y en Canadá y en muchos lugares se nos amenaza con que nos van a dejar sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero ¿será acaso que solamente le afecta a México o también le termina por afectar a estos dos países? ¿Quién pierde más y quién gana más con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Empecemos con los que más pierden. 1. México. Donald Trump amenazó en campaña con aplicar impuestos de hasta 100% a los productos mexicanos. De hecho, debes de saber que en agosto del año 2024, según datos del OECD World, los tres principales compradores de Estados Unidos son México con 30,000 millones de dólares, seguidos de Canadá con 29.9 y China con 12,000 millones de dólares, siendo México su mayor comprador mundial. En el caso de Canadá, su mayor comprador es Estados Unidos con el 76.9% de sus exportaciones, seguido de China con 3.7% y Reino Unido con 2.4%, por lo que su comercio depende en gran manera de Estados Unidos y no solamente el nuestro como nos hacen pensar. El TEMEC, que une comercialmente a México, Estados Unidos y Canadá, ha sido positivo para la economía nacional, especialmente en sectores como el automotriz, el agroindustrial y el manufacturero. Quizás sea por eso que los canadienses nos quieren fuera del tratado, porque les ganamos en economía a los canadienses. Actualmente somos... Amigo. Mirad cómo van saliendo las cosas.
Y es evidente que Estados Unidos necesita a México. Y estos son datos. El mayor socio comercial de Estados Unidos, y aunque tienen casi 5 veces más territorio, ya estamos encaminados a alcanzar su economía. Por otro lado, como puedes darte cuenta, no solamente somos el país que más le vende a Estados Unidos, sino también el que más le compra. Es decir, tenemos una balanza comercial justa. Con todo esto, Estados Unidos saldría perjudicado. Su mayor vendedor y su mayor comprador es México. Si le ponen tantas trabas a México, Estados Unidos parece que va a temblar. Pero claro, por otra parte, en la política se está dificultando que México venda a Estados Unidos con estas subidas masivas en los aranceles. Y Trump está lanzando mucha morralla hacia México. En su campaña dice unas cosas, pero luego su pueblo necesita otras. Tú me compras más, yo te compro más. A diferencia de China, que te vende mucho más pero no te quiere comprar nada. Es por eso que aunque su presidente lo quiera, hay miles de empresas, miles de familias y millones de dólares en medio. Así que aquí también puedo asegurarte que no se cancelará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni nos dejarán fuera. Quizás sí nos exijan algunas cosas extras como comprar su maíz transgénico y usarlo para consumo humano, pero no se cancelará este tratado comercial. Con la noticia de que se abre el nuevo decreto para la importación de carros de Estados Unidos a México. Salió el 4 de noviembre y se aplica hoy 5 de noviembre. México perdió el panel de solución de controversias contra Estados Unidos relacionado con las restricciones a las importaciones mexicanas de maíz transgénico estadounidense. Por otro lado, en cuanto a aranceles, hay dos cuestiones. Por un lado, como ya te comenté con China, cuando Trump le subió los aranceles, esto solamente le trajo problemas a la industria y ocasionó inflación en Estados Unidos. Es decir, supongamos que suben el arancel a los autos de México. En ese caso, si yo en México te vendía ese carro por $25,000 y me suben los aranceles un 25%, yo como empresario tendré que subir el precio y ahora este mismo carro costará $31,250, lo que haría que el consumidor final pague más por el mismo carro. En ese punto algunos dirán, es que eso es para ya no comprar carros mexicanos y comprar carros hechos en Estados Unidos. Sin embargo, te tengo una sorpresa, los carros hechos en Estados Unidos salen más caros porque la mano de obra y manufactura en Estados Unidos es más cara. Claro, si allí la media de lo que puede ganar un estadounidense más o menos son unos 3.500 o 4.000 dólares, pues imaginaos la diferencia que puede haber con España y con México. Pones 25% de arancel a las exportaciones mexicanas, que por cierto somos el principal socio de Estados Unidos. El primer impacto que tiene es sobre la inflación. Es tan grande la importación de Estados Unidos respecto a México, que le pega ya no solo a la industria automotriz, sino a muchas otras. Ese 25% se traduce al día siguiente, no se habla de un aumento de precios en Estados Unidos. Por lo que simple y sencillamente sería darse un tiro en el pie. Es posible que nos amenacen con subir los aranceles, pero si lo hacen, muy probablemente México también suba sus aranceles y eso solamente desencadenaría una subida de precios sin sentido en ambos países. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú qué opinas? Si tú pones aranceles, pues nosotros vamos a también poner aranceles. ¿Y eso qué te lleva? Son costos gigantes para la economía norteamericana. Y número 3. Pues si Estados Unidos pone aranceles a México cuando es su mayor comprador y mayor vendedor. 3. Finalmente llegamos al tema de las sustancias ilícitas. Como bien sabemos todos, efectivamente actualmente estamos pasando por una ola de violencia generada por este negocio. El pragmatismo más importante para el gobierno mexicano, si va a cesar su complicidad con la delincuencia organizada, porque Trump ya amenazó que los va a declarar organizaciones terroristas. Y es por eso que justamente hace unos días salió el embajador de Estados Unidos en México, es decir, Ken Salazar, a decir que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Cuando se dice nomás, pues no hay problema, es un problema muy grave de México. Sin embargo, también un dato interesante es que la presidenta misma ha dicho que ella no está alineada con esa mentalidad de decir que ella está abierta a los abrazos. Ella ha mencionado en repetidas ocasiones que ella está dispuesta a poner el orden, incluso mencionando que si ellos les hacen algo, los militares podrán responder. Es así como mandó las fuerzas del orden a algunos estados, incluyendo Sonora. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. Sin embargo, hasta este punto hagamos una pequeña pausa y veamos de dónde inició esto, porque seguramente no sabías que este negocio lleva casi o más de 100 años en nuestro país. De hecho, debes de saber que según el libro El Narco Inside Mexico's Criminal Insurgency, esto de Loan Grillo, y el libro de Drugs and the United States de Gabriel Ferreira, esto se remonta a la década de 1930, cuando se intensificó el tráfico de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. En ese punto,
siglo, México ya era un productor de marihuana y opio. Entonces, varios agricultores y empresarios comenzaron a dedicarse al cultivo y tráfico de estas sustancias, especialmente cuando se prohibieron en Estados Unidos en la década de 1920. Por ese entonces, el mercado era pequeño, pero fue creciendo poco a poco hasta llegar al monstruo que conocemos hoy en día, que domina el mercado mundial de sustancias ilícitas. De hecho, según Infobae, esta industria tiene presencia en más de 100 países de todos los continentes, por lo que si bien es cierto que hay una ola de violencia al disputar los territorios, todos quieren una rebanada de este pastel, lo cierto es que también es un negocio centenario que tampoco acabará de la noche a la mañana, con el cual tampoco acabará ni el país más poderoso del mundo, ni tampoco México de un día a otro, porque de hacerlo también tendría repercusiones graves, no solamente económicas, de salud y de seguridad, sino también geopolíticas, pues de hecho al eliminar esta industria de Estados Unidos y de México, seguramente saldría otro país para tomar ese lugar. Incluso debes de saber que de acuerdo con datos de la ONU, en el tema de sustancias sintéticas, México comparte podio con Afganistán, Myanmar y Siria, esto como los mayores productores sintéticos mundiales. Es que es así, seguro que salen otros países, porque hay demanda, y si hay demanda, hay oferta. Es así como no necesito explicarte que en un negocio tan jugoso como este, si México y Estados Unidos eliminan este negocio de sus países, otros países recogerán las migajas y formarán otro imperio. Así que hasta este momento, como puedes darte cuenta, la simbiosis entre estos dos países es más antigua de lo que parece. Desde su fundación, Estados Unidos ha necesitado de México para crecer, y México ha crecido ayudado de Estados Unidos. Así que comenzando por el peso mexicano, que aunque Trump ha llegado al poder, no ha sufrido cambios drásticos. Rebota el peso mexicano. Con el ojo cuadrado se quedaron aquellos que desean que le vaya mal a México después de los resultados electorales de Estados Unidos, pero se quedarán con las ganas porque esto no fue así. Y esto es una muestra del futuro que nos espera con el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, una época de estabilidad económica y social que, aunque de repente tengan sus pleitos y cosas en las cuales no estén de acuerdo, ambos países se necesitan para seguir creciendo. Uno de los ministros dice que su propuesta es anular a México del TEMEC. Es una propuesta que no tiene futuro. Cuando se firmó el TEMEC, México abogó por Canadá. Doug Ford, primer ministro de Ontario, puso sobre la mesa la propuesta de sacar a México del acuerdo comercial entre América del Norte conocido como TEMEC. Vamos a hablar de Canadá. ¿Nos conviene estar con Canadá o les conviene más a ellos? Y es así como llegamos al punto de la minería. De hecho, en el caso de Canadá no hay mucho que decir porque el comercio entre Canadá y México es demasiado bajo. Según cifras del gobierno de México, en lo que va del año 2024, México ha exportado a Canadá 12.433 millones de dólares, que solamente representa el 3.06% de las exportaciones de México, mientras que importamos de Canadá 8.733 millones de dólares. Esto en el mismo periodo de tiempo, representando el 2.11% de nuestras importaciones, teniendo México un balance positivo con 3.660 millones de dólares a favor. Es decir, les vendemos más de lo que les compramos, pero no significa mucho para nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, Canadá sí tiene mucho que perder. Según portales como La Jornada, Expansión o Nación 321, no podemos olvidar que la mayoría de las grandes mineras que operan en México son canadienses, extrayendo metales preciosos como oro y plata, y según Forbes, las mineras canadienses representan el 70% de la inversión extranjera en este sector. Pero por otro lado, también controlan el 70% de las minas mexicanas. Esto significa una dominancia de Canadá sobre este sector en nuestro país, siendo una forma de demostrar su influencia sobre México y Latinoamérica. Y esto obviamente favorece a Canadá al darle acceso a recursos naturales, metales preciosos y evidentemente un enriquecimiento. Todo esto sin contar con el grave daño ambiental, motivo por el cual hay personas que consideran que los canadienses nos han robado más que los españoles al controlar el 70% de todas las minas de oro y plata en nuestro país, llamándolo también un saqueo moderno, por lo que en el caso de Canadá, el decir que nos saquen del Tratado de Libre Comercio significaría que Canadá se tendría que quedar sin el 70% de todo nuestro oro y plata, que de hecho no enriquece a los mexicanos, pues México es el 13º productor mundial de oro y el segundo mayor exportador de plata, tema que debería tener una regulación para extracción por parte de empresas extranjeras, tal como pasó con el petróleo o el litio, que se blindaron para la explotación nacional. Así que como conclusión podríamos rescatar que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que tomar decisiones con cabeza fría, apoyada en todo su gabinete, buscando lo mejor para nuestro país, toda vez que México en los últimos años ha crecido. Ahora se debe buscar mantener e incrementar ese desarrollo para posicionar a México como un país clave de talla mundial, porque esa es una realidad. México tiene importancia y relevancia mundial. Si así no fuera, China no estaría buscando a México para hacer negocios, Estados Unidos no fuera su mayor socio comercial y Canadá no buscaría dejarlo fuera para tener más rebanadas del pastel, ni tampoco tendría aquí todas sus mineras. Sí, vamos, que Canadá está mirando por su propio ombligo, aunque a veces la avaricia rompe el saco.
Es por eso que algunas de las prioridades que veremos en próximos años serán mantener una estabilidad económica, una estabilidad cambiaria, un crecimiento en exportaciones, pero también algunos retos de gran calibre, a los cuales se les deberá de dar solución, como por ejemplo la migración, que aunque cada vez menos mexicanos emigran, por otro lado también cada vez recibe más migrantes, no solamente de Centroamérica, sino de todo el mundo, como por ejemplo del mismo Estados Unidos, China y toda Latinoamérica. Tendremos que afrontar también el tema de la inseguridad antes de que otro país quiera entrar a México para solucionarlo. E incluso tenemos también el tema de la diversificación de la economía, todo esto para no depender solamente de un país. Mr. Crash, como siempre, estupendo los vídeos. A mí me gusta mucho verlos y reaccionar a ellos. En este vídeo no he comentado tantas cosas porque habían temas controvertidos que yo, al no vivir en México, pues no he podido opinar de una manera veraz en ciertos temas, aunque en estos casos lo que hago es hacer una comparativa conforme a lo que pasa en mi país. Bien amigos, no lo olviden, sigan a Mr. Cracks. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!